Bienvenidos sean a Brewers a Fondo, el podcast para hablar de los Milwaukee Brewers aquí en su canal ¿Qué pasa MLB? La primera edición, y lo tendremos semanalmente a través de nuestro canal de YouTube ¿Qué pasa MLB? Con las bases llenas para hablar de toda la actualidad que tenga el equipo de Wisconsin, los Cerveceros de Milwaukee. Y para este magno estreno de podcast nos acompaña Eric Aguirre, el beat writer de Los Ángeles Dodgers, pero un conocedor a fondo de las grandes ligas. Eric, muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición. No, al contrario, Quique, gracias a ti por la invitación y por ser como el padrino de este nuevo podcast de los Cerveceros de Milwaukee aquí en Con las Bases Llenas y ¿Qué pasa MLB? Va a ser un programa bastante interesante porque vamos a conocer a fondo lo que hizo este equipo a lo largo de esta temporada baja. Estamos a un par de semanas ya que inicie la temporada 2023 de MLB y yo les aseguro que este equipo va a pelear allá en la división central de la Liga Nacional. Es correcto. Y seguramente te tendremos de vuelta muy rápido porque recordemos que el primer juego de Spring Training va a ser entre Brewers y Dodgers. Ahí vamos Entonces, a armar algo. Sí, sí, sí. vamos a hacer algo porque recuerden seguir a Eric Aguirre en todas sus redes sociales porque él tiene también su canal de Dodgers. Promociónalo, Eric, para que la gente que le gusta el béisbol también vaya a ver tu canal de los Dodgers. Gracias por la cuñita, Quique, pero sí, ahí me pueden seguir en mi canal de YouTube, La Casa de los Dodgers, ahí con toda la información de los Dodgers, y bien como lo dijo Quique, el primer juego de los Dodgers es ante los Cerveceros de Milwaukee, así que probablemente estemos armando una buena previa de lo que sea de los entrenamientos de previa entre estos dos equipos. Es correcto. Entonces, primer tema a tocar va a ser el tema de todos los cambios y firmas de agentes libres. Lo que más se movió este equipo fue el tema de cambios. Sin lugar a dudas, el que más brilló fue el caso de Contreras, que llegó en ese triple cambio entre Oakland, entre Atlanta y obviamente entre Milwaukee. Y llega William Contreras, catcher principalmente de los Bravos de Atlanta. Este fue el gran movimiento junto a en ese cambio de 3 que llega Sean Murphy a los Bravos de Atlanta. En la pérdida más importante que tuvo el equipo de Milwaukee es que va Uri Ruiz, que había llegado en el cambio por Josh Hader de los Padres. Entonces estaría muy corta, de hecho no debutó con Milwaukee en grandes ligas y va entonces ahora a Oakland. Entonces el cambio, Eric, cuando sonó este cambio, ese cambio ya fue el año pasado, fue en noviembre, si mal no me equivoco, y todos decíamos, o sea, lo propuso Atlanta, pero parece que Atlanta termina perdiendo porque pierde un tremendo bat como es William Contreras, que es algo que le va a beneficiar bastante a los Cerveceros de Milwaukee. A mí la verdad, Kike, en este cambio me parece que ganó Cerveceros de Milwaukee. Como bien lo mencionabas, fue entre noviembre y diciembre este cambio, este triple cambio entre los Bravos, entre los Atléticos y entre los Cerveceros de Milwaukee. Creo que este cambio se dio por la necesidad de que los Bravos de Atlanta querían sí o sí a Sean Murphy, terminaron involucrando a los Cerveceros de Milwaukee, y al final los Cerveceros de Milwaukee obtienen varios peloteros, no solamente fue William Contreras, también fue Joel Payamps y Justin Jigger, así que bueno, dos lanzadores derechos y un receptor. Obviamente el receptor es el que más llama la atención porque además puede estar como bateador designado, es un hombre que va a sustituir lo que había hecho el señor Omar Narváez, pero si les soy sincero, creo que William Contreras te puede contribuir más en cuanto a bateo se refiere, porque es un tremendo tolete. El año pasado estuvo en el Juego de las Estrellas y tiene números bastante interesantes a pesar de su corta edad. Apenas tiene 25 añitos, 3 temporadas de experiencia en grandes ligas y tiene un promedio de bateo de 260 y 28 cuadrangulares. Además se estaría convirtiendo en agente libre hasta 2028, o sea, hasta en el tema contractual le salió todo perfecto a los Cerveceros de Milwaukee, que los terminaron involucrando en este cambio. Así que la verdad, para mí, en este cambio, los Cerveceros de Milwaukee fueron los ganadores, pero ojo, hay que ser sinceros, creo que en ese cambio de Josh Hader, porque involucraron a un pelotero del cambio de Josh Hader, que es Uri Ruiz, creo que lo terminaron perdiendo porque Josh Hader después con los Padres de San Diego lo hizo perfecto. Así que creo que unas por otras, pero al final William Contreras va a hacer, creo yo, un gran papel con este equipo la siguiente temporada. De hecho, del cambio que mencionas de Hader, en Milwaukee ya nada más queda el caso de Robert Geyser, que no está en el roster de 40, estará invitado al Spring Training vía fuera de roster, de eso ya hablaremos más adelante, pero pues sí, unas por otras.
termina siendo consecuente del cambio de Hader, pues también que llegue William Contreras. Creo que va a ser interesante cómo lo vamos a ver. Yo creo que la mayoría del tiempo va a ser el bateador designado, tomando en cuenta que tienes la otra opción de catcher a Víctor Caratini, que tiene muy buena defensa, está en su último año de contrato, entonces creo que por ahí puede ser el plan que tenga el manager Craig Counsell. Otra adición que llegó vía cambio fue el caso de Abraham Toro, utility, juega en segunda base, tercera base y shortstop, y junto a él llegó Jesse Winker, que puede jugar como jardinero, central o de la izquierda, pero mayormente y seguramente ese es el plan que tiene la gerencia de los Milwaukee Brewers como bateador designado. Ambos peloteros llegaron en el cambio por Colton Wong, que Milwaukee había extendido la opción que tenía para el año 2023, pero al final es el cambio y obtiene a par de peloteros. Yo creo que no le saca tanto jugo a Wong porque Wong es guante de oro, pero pues sacas a dos peloteros a ver si por ahí puedes sacar algo más. No sé cómo tuviste el cambio, Eric. A mí no, del todo no me agradó el cambio porque si ya habías extendido el año para Wong, no necesitabas el cambio. Yo lo que hubiera hecho, si hubiera sido el gerente de los cerveceros de Milwaukee, es aguantarlo al menos los primeros meses y ya después de ahí ver que está produciendo bastante bien, probablemente sacarle más jugo a Colton Wong, pero creo que no son piezas tan malas, la verdad, porque estamos hablando de Jesse Winker, un hombre que tiene 5 temporadas de experiencia en el mejor béisbol del mundo, 6, mejor dicho, y además ya ha asistido en una ocasión al Juego de las Estrellas, cubre mayor tiempo el jardín de la izquierda, cosa que no lo va a hacer con los cerveceros de Milwaukee porque ahí está Christian Yelich y nadie lo va a sacar de Christian Yelich. Si ni sus malas rachas sacaron a Christian Yelich del jardín de la izquierda, no lo va a hacer Jesse Winker. Probablemente o esté cubriendo tal vez el jardín de la derecha, veremos cómo lo acomodan porque hay que recordar, más adelante estaremos hablando de otra ausencia que tiene este equipo, que es Hunter Renfroe, que fue a los Ángeles Angels, pero probablemente se puede encargar del jardín de la derecha, del jardín central, por ahí tienen que hacer adaptaciones para poder ponerlo en el line-up, porque realmente es un bate bastante interesante, viene de una mala campaña, sí, pero en campañas pasadas había bateado incluso arriba de 300, así que probablemente puede ser una adición bastante interesante y sobre todo también con este pelotero el tema de la salud es algo muy importante, así que Jesse Winker es uno de los que llegó y el otro es Abraham Toro, que bien lo comentaba aquí que es un utility canadiense que también tiene amplia experiencia en grandes ligas, estuvo con los Astros de Houston, luego pasó a los Marineros de Seattle, y yo creo que este hombre puede ocupar tal vez el rol de utility, veremos cómo va a acomodar al final el infield, porque tienen piezas muy interesantes, ahí está obviamente Huicho Urias, está Willy Adames, Abraham Toro, no sé si vaya a ocupar la segunda o la tercera base, veremos cómo se va acomodando toda esta situación, pero al menos como utility va a ser una pieza bastante funcional para este equipo. Además hay que recordar, Quique, que en este cambio los cerveceros de Milwaukee tuvieron que enviar dinero a los Marineros de Seattle, fue aproximadamente 1.75 millones de dólares, así que bueno, creo que es un cambio que veremos cómo reditúa en un futuro, pero Sí. no luce tan bien. Por eso mismo del dinero es que a mí no me agradó nada, porque es que Colton Wong nunca falló con Milwaukee, o sea, desde que llegó vía agencia libre de los San Luis Cardinals rindió bastante bien, siendo el primer bat la mayoría de las ocasiones, hasta que llegó el tema del experimento que funcionó muy bien de Christian Yelich y que seguramente él va a ser el nuevo primer bat de este equipo ya a tiempo completo. Entonces, porque das dinero y porque Wong es guante de oro, creo que para mí no tuvo tanta lógica el cambio, pero vamos a ver cómo funciona. El tema de Toro, creo que se ve complejo que sea titular de todos los días, porque con la salida de Wong seguramente va a ir Luis Urias a ser el segunda base titular de todos los días, Willy Adames será el shortstop titular de todos los días, en primera base y en tercera base creo que ahí puede venir la rotación constante, porque no tienes a un hombre en específico que alce la voz y que sea el titular. Otro cambio que fue por consideraciones monetarias fue el que hicieron con su rival divisional, los Pittsburgh Pirates, por el abridor Bryce Wilson. Y es interesante el cambio porque Wilson es de lo mejor que tiene en picheo este equipo de Pittsburgh. Ahora llega a Milwaukee y porque Milwaukee tiene 4 abridores fijos, que es el caso de Corbin Burns,
el caso de Brandon Woodruff, el caso de Freddy Peralta y el caso de Eric Lauer. Esos son los 4 y así en ese orden que los di, así van a estar lanzando. Y el quinto abridor, pues es una incógnita, porque hicieron varias firmas, y si quieres lo ligamos, Eric, con la otra firma que hicieron antes de adelantarme, esta. Wade Miley también es abridor, después de haber lanzado con Chicago y con el caso de los Rojos de Cincinnati, vuelve a Milwaukee, y son un par de abridores que pueden competir por ese puesto de quinto abridor. También recordamos que Aaron Ashby no va a estar disponible hasta el mes de mayo, a finales de abril, principios de mayo, por un tema de inflamación en el hombro. Entonces está abierto ese quinto puesto. ¿Qué te parecen estas dos firmas de abridores, Eric? Creo que para hablar del quinto puesto de la rotación, probablemente luego vas a tener un programa especial de la rotación de abridores, pero creo yo que viendo estas dos adquisiciones, a mí me parece mucho más llamativa la de Wade Miley, porque tiene mucha más experiencia que el caso de Bryce Wilson, que además ha jugado poco con los Piratas de Pittsburgh, lanzó bastante poco con esta organización, y Wade Miley incluso ya asistió en una ocasión al Juego de las Estrellas, conoce bastante bien lo que es la organización de los cerveceros de Milwaukee, así que creo yo que pinta más para que Wade Miley se pueda encargar de ese puesto en la rotación de abridores, mientras que del otro lado Bryce Wilson podría estar encargándose tal vez de un relevo largo, incluso relevo corto, veremos cómo lo termina acomodando, pero en este momento, sin conocer cómo van en los entrenamientos primaverales, yo me atrevería a decir que Wade Miley estaría encargándose de ese quinto puesto en la rotación de abridores. Sí, sobre todo que Miley es zurdo y en la rotación únicamente tienes a Eric Lauer. De los 4 que dijimos, Lauer es el único zurdo, entonces sabemos que casi siempre a todos los managers en grandes ligas les gusta por lo menos tener 2 abridores zurdos. Entonces esas fueron un par de adquisiciones que llegaron a competir por un puesto en la rotación, y nos regresamos. Owen Miller también fue un cambio, pero por consideraciones monetarias, y también un jugador. Entonces Owen Miller llega a primera base, nativo de Wisconsin, entonces ese le da un sabor adicional. Puede competir en la primera base. Recordemos que ahí está Rowdy Tellez, pero también Rowdy puede ejecutar el puesto de bateador designado. Es una adquisición que te da más defensiva que poder. Eric, ¿cómo lo ves? Mira, Quique, yo la verdad recuerdo mucho a Owen Miller porque era uno de los mejores prospectos de los Guardianes de Cleveland, en ese entonces llamados Indios de Cleveland. Estamos hablando de hace 2, 3 años, e incluso se perfilaba para ser el heredero de la posición de Carlos Santana, después de que Carlos Santana terminó dejando a los Indios de Cleveland en ese momento. Y se decían cosas muy buenas. Justamente una de las cosas que mencionabas es que tenía bastante poder, incluso el guante era bastante privilegiado, pero lamentablemente Owen Miller nunca pudo responder a las altas expectativas que se tenían sobre él, y nada más disputó 2 temporadas con los Indios de Cleveland, dejó un promedio de bateo bastante promedio, 231, un OPS de 622, solamente pudo conectar 10 cuadrangulares y 69 carreras remolcadas. Tendrá que demostrar sí o sí su talento en el Spring Training para ganarse un lugar en el roster de los Cerveceros de Milwaukee. Creo yo que en este momento pinta bien para backup de Rowdy Tellez, no creo que le gane el lugar, pero bueno, más adelante estaremos hablando de los jugadores que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol, no me quiero adelantar, pero probablemente va a tener mucha actividad, más de la que normalmente debería tener en unos entrenamientos de primavera, y es ahí donde tiene que aprovechar esa situación para demostrar que tal vez no todos los días, pero sí de vez en cuando puede estar encargándose de la primera base, y que Rowdy Tellez puede estar cómodamente como bateador designado. Ahí está la firma de Miller, y también llegó firma de agencia libre, que es Brian Anderson de los Marlins de Miami. Es tercera base. Él apunta a ser el tercera base titular debido a la experiencia que tiene en grandes ligas. Todas las temporadas que había tenido en la MLB habían sido en el equipo de Miami, y bueno, llega vía agencia libre Brian Anderson. En toda su carrera, que data desde el 2017, tiene un promedio de bateo de .256, bastante aceptable. El OPS de .751, ha remolcado 233 carreras y 57 home runs. Creo que es una buena firma, pero en las últimas 2 temporadas no ha sido tan regular. Fue relegado con Miami, ya no era el titular en la tercera base de todos los días. Entonces es una adición interesante, Eric, no sé cómo la veas.
Sí, realmente creo que los Cerveceros de Milwaukee necesitaban a un tercera base y creo que Brian Anderson era una buena opción, sobre todo bastante económica, no fue un precio alto por el cual pagaron por este pelotero. Vamos a ver cómo le va, porque además es versátil, también puede cubrir el jardín de la derecha. Su contrato fue de $3.5 millones solamente por una temporada, así que creo que va a ser importante que pueda demostrar que tiene un buen nivel para tal vez en un futuro alargar ese contrato que firmó con los Cerveceros de Milwaukee. No había muchas opciones realmente tampoco en la agencia libre de tercera base. Creo que de las mejores era Brian Anderson. Lo supieron aprovechar bien los Cerveceros de Milwaukee y al final terminaron firmando contrato. Recordar que obviamente también de esa gama de peloteros que hay en el infield, varios también pueden cubrir la tercera base, como es el caso de Huicho Urias y el caso de Abraham Toro. Así que probablemente si Brian Anderson no tiene buen desempeño, se lesiona o a otra circunstancia extraordinaria, probablemente alguno de esos peloteros pueda pasar a cubrir la antesala, pero parece una apuesta de bajo riesgo y que podría tener un alto impacto con los Cerveceros de Milwaukee. Sí, también ahí en esa pelea puede estar Mike Brosu, que terminó llegando a un acuerdo para evitar el arbitraje y que el año pasado, cuando en su primera temporada terminó siendo muy importante al momento de venir a batear contra bateadores zurdos y también cuando el abridor del equipo contrario era zurdo, él era el titular. Y bueno, ya hablamos de lo de Wade Miley. Ahora sí, Eric, tema de Clásico Mundial de Béisbol. Se dieron a conocer los rosters el jueves de la semana pasada y bueno, mucha presencia del equipo de los Cerveceros de Milwaukee. México tiene muy buena presencia. El caso, ya lo mencionamos, de Luis El Huicho Urias y el caso de Rowdy Tellez. También tendrán presencia en el equipo nacional de Estados Unidos, el actual campeón, con Devin Williams, que vamos a ver cuál es el rol, bastante interesante. También con la República Dominicana tendrán presencia con ya mencionado Willy Adames y el recién llegado Joel Payams. Y finalmente del roster de MLB, Javi Guerra, relevista de los de Panamá, también es una nueva adquisición, pero también tendrán bastante presencia en jugadores que tienen contrato de ligas menores. Víctor Castañeda, que está en la lista, digamos que fuera de roster, pero que puede estar contemplado con México. Matt Hardy también va con Panamá. Sal Frelick, uno de los mejores prospectos de este equipo, va con Italia, al igual que Michelle Basolit. Alex Claudio, invitado fuera de roster, va a Puerto Rico. Carlos Rodríguez va con la selección de Nicaragua, Robert Stock con Israel y Alex Hall con Australia. Eric, muy buen talento que tiene Milwaukee, que va al Clásico Mundial. E internacional, Quique, porque no Sí. solamente es que vayan con selecciones como es el caso de México, como es el caso de Estados Unidos o Panamá, naciones que obviamente hay bastantes aficionados al béisbol, sino que también van peloteros a naciones donde tal vez el béisbol no es tan popular, como es el caso de Italia. Dos de los mejores prospectos que tienen los Cerveceros de Milwaukee van a estar con la novena italiana y creo que van a jugar un papel bastante importante. Hay que seguirlos obviamente de cerca porque pueden ser el futuro de esa organización y obviamente también el caso, me llama mucho la atención el caso de Australia con Alex Hall y peloteros que van a jugar un rol importante, tal vez en selecciones que pueden convertirse en el caballo negro de este clásico mundial, como es el caso de Abraham Toro con Canadá y en el caso obviamente de Alex Claudio de Puerto Rico, que más adelante estaremos hablando de Alex Claudio más a profundidad, pero creo que puede ser bastante interesante. Y también el caso de Carlos Rodríguez, que va a ser parte del relevo de Nicaragua, es una de las piezas fuertes de ese bullpen de Nicaragua, obviamente comandado por Jonathan Loaiziga, pero creo que Carlos Rodríguez también puede dar mucho de qué hablar en ese clásico mundial de béisbol y obviamente nuestros paisanos, ¿no? Rowdy Tellez que se perfila para ser el bateador designado, a menos que lo sea Alex Kirk, pero probablemente se esté peleando Rowdy Tellez por el bateador designado o el primera base, Luis Urias que también va a estar, y también el caso de Víctor Castañeda, este pelotero que en sí no está en el roster de 30, pero va a estar como invitado. Si pasa alguna circunstancia, si terminan dando de baja algún pelotero, Víctor Castañeda puede ser parte de ese roster de México, así que también hay que ponerle la atención a este gran prospecto que probablemente en un par de años lo podamos ver en el equipo grande, ha tenido una gran Sí. evolución Víctor Castañeda, así que realmente mucho talento, 15 peloteros de los países, digo, de los equipos que más aporta este clásico mundial de béisbol, y poco se habla de ello.
Sí, 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 ahí se habla del gran talento que tiene, destacando con varias naciones. Bueno, no repite Christian Jelic, que recordemos que fue campeón con Estados Unidos en el 2017, y quizás también el tema de Freddy Peralta, que no va por el tema del seguro médico. Recordemos que el año pasado tuvo una lesión que lo dejó varios meses fuera durante temporada regular y por eso mismo no va. También estaba ahí el tema, pues, que tiene Milwaukee dos de los mejores abridores de todo MLB, con Brandon Woodruff y con Corbin Burns, que no van, pero bueno, en beneficio del equipo, pues toda la rotación se mantiene para el sprint training. Todos los que ya nombramos desde el pasado lunes ya reportaron en Phoenix para iniciar con los entrenamientos primaverales y se estarán yendo en la primera semana de marzo seguramente a reportar con todas sus selecciones y poder empezar con la preparación del clásico que inicia pues finales de primera semana de marzo, inicios de la segunda, como usted quiera verlo. Y ya, Eric, como último tema para terminar, está el tema de los invitados al sprint training que no están en el roster. Unos de ellos son nuevas adquisiciones de contratos y otras son de los grandes prospectos que tiene este equipo de los cerveceros. Es el caso en los pitchers de Alex Claudio, Lucas Erzek, Robert Grasser, ya mencionado en este podcast, Tyler Herb, JC Mejía, Tobias Myers, Tomás Panón, Colin Rea, Robert Stock y Thiago Vieira, que ese pelotero, Eric, nos hablará más adelante de él. En los catchers, Alex Jackson, Brian Navarreto y Jefferson Cuero. Infielders, el conocido por Eric, Eddie Álvarez, Andrew Monasterio, John Singleton y Josh Van Meter. Y finalmente en outfielders, el ya mencionado prospecto Sal Frelick, Sky Bolt, Monte Harrison y Joey Wimmer, también uno de los mejores prospectos de este equipo de Milwaukee. Eric, necesita Milwaukee relevo y por eso es la mayor cantidad de invitados picheo, porque este equipo sufrió bajas importantes. El caso de su primer relevo, seguro que termina yendo a el rival de la división de Chicago Cubs, que es el caso de Brad Boxberger. También se fueron más relevos. Se fue el caso de el cambio de uno de los hermanos Rogers, que llegó en el cambio de padres por Josh Hader, se va. Entonces sí está un poco débil el tema del bullpen sobre seguridad, experiencia. Entonces ese es el principal enfoque de estos invitados al sprint training. Sí, me parece bastante interesante todos estos invitados porque varios de ellos tienen mucha experiencia en grandes ligas. Hablamos de Alex Claudio, un serpentinero que la campaña pasada estuvo con los Mets de Nueva York, tiene experiencia internacional, ya lo vimos que va a estar en el Clásico Mundial de Béisbol con Puerto Rico, pero ya lo estuvo en la pasada edición donde se hizo tan popular el Team Rubio. Entonces Alex Claudio es uno de los peloteros que podría ser el roster, ¿por qué no?, para el Opening Day. También está el caso de JC Mejía. JC Mejía, que curiosamente estuvo con los cerveceros de Milwaukee, lanzó en un par de encuentros, le fue fatal a ese pelotero, lo terminaron designando para asignación, pero confían en su talento y lo vuelven a firmar con contrato de ligas menores. Creo que puede ser una adquisición bastante interesante. Y si fue campeón con Licey, amigo. Es cierto. Y lo hizo muy bien con Licey. Nada más fue campeón con ellos de la Lidom, ya no fue a la Serie del Caribe, pero ahí tuvo la experiencia y sí, tiene ahí las piezas interesantes. Además del tema del picheo, creo que es importante ver a dos de tus mejores prospectos, el caso de Sal Frelick y Joey Wimmer en los jardines, que es donde tiene el mayor talento. Recordando seguramente que Sal Frelick este mismo año podría debutar. Recordemos que el año pasado se dio el debut del quinto mejor prospecto, que ahí sigue, pero ya está en roster de MLB, que es el caso de Garrett Mitchell. Entonces hay bastante competencia, ya lo estaremos hablando en un podcast más, esperando a ver cómo se va desarrollando el tema del sprint training, pero son buenas opciones, sobre todo en los infielders, que es donde tendrás la mayor ausencia de peloteros por el tema del Clásico Mundial. Es por eso que vimos John Singleton, lo habían puesto en asignación y regresa por el mismo tema, porque necesitas que alguien juegue primera base porque se va Rowdy, aparte de Owen Miller. Entonces por eso viene John Singleton, Eddie Álvarez, que puede jugar tercera, shortstop y segunda base. Ahí está para la salida de Toro, de Adames y de Urias, y de igual modo Josh Van Meter, que igual y se podría meter al roster tomando en cuenta que es bat zurdo, Eric.
Sí, lo del caso de Eddie Álvarez es bastante interesante porque a la defensiva es increíble y bien lo dijiste, es versátil, no solamente en el infield, también te puede cubrir el jardín de la derecha y el jardín de la izquierda. O sea, este hombre hace absolutamente de todo, campeón olímpico, tanto en verano como en invierno. Y el caso de Josh Van Meter es una también interesante adquisición porque es un hombre con bastante experiencia, un hombre que ya conoce también la división central de la Liga Nacional porque el año pasado estuvo con los Piratas de Pittsburgh y debutó con los Cincinnati Reds, así que son opciones interesantes que tienen los cerveceros de Milwaukee en los infielders. Y también, ya para ir concluyendo esto, Quique, el tema del receptor a mí me llama mucho la atención y es algo que quería tocar contigo, porque yo sigo sin entender por qué dejaron ir a Mario Feliciano. Sí. No, la verdad no lo entiendo, era un gran prospecto, también se tenían altas expectativas de él, al final no le dieron mucha oportunidad y se terminó yendo a los Tigres de Detroit, lo reclamaron vía waivers, y bueno, tienen un prospecto también interesante, como es otro boricua, Brian Navarreto, que fue campeón con los Indios de Mayagüez en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente, tuvo interesantes actuaciones en la Serie del Caribe y ahora va a estar probando suerte en el Spring Training. Obviamente dudo mucho que haga el roster porque están los peloteros William Contreras y el caso de su compatriota Víctor Caratini, pero creo que puede demostrar su talento ahí en el Spring Training y obviamente aprender mucho de Víctor Caratini, de su paisano, y obviamente tener algún contacto con los grandes serpentineros como Corbin Burns, Brandon Woodruff, peloteros que le pueden aportar demasiado en cuanto a cacheo se refiere. Sí, porque en el roster de MLB también en el roster de 40 están los ya mencionados Víctor Caratini y William Contreras como catcher, y la otra opción es Peyton Henry, que regresa después de haber estado en Miami. Pero sí, el tema de Feliciano al final no lo entendí, lo pusieron en waivers y creo que era ilógico que ninguno de los otros 29 equipos lo tomara. Entonces esa fue la lección y al fin y al cabo se te va uno de tus mejores prospectos, pero vamos a ver cómo le funciona a Milwaukee. Eric, muchísimas gracias por haberme acompañado en este primer capítulo de Brewers a Fondo. Recuerden que semanalmente se estará publicando en el canal de ¿Qué pasa MLB con las bases llenas? No, de verdad yo encantado de estar aquí en este nuevo podcast, aquí en Con las Bases Llenas y que pase MLB, va a dar mucho de qué hablar porque creo que los cerveceros van a competir. Ya vimos algunas de sus adquisiciones, son bastante interesantes y obviamente con los peloteros que ya tienen, como es el caso de Willy Adames, como es el caso de Christian Yelich, como es el caso de Luis Urias y sobre todo con la rotación que tienen porque se mantiene como una de las mejores rotaciones de abridores que hay en el béisbol. Creo que van a dar de qué hablar en esta división central de la Liga Nacional y van a pelear probablemente con los Cardenales de San Luis, y yo también metería en esa bolita a los Chicago Cubs, que se han reforzado bastante bien. Así que bueno, aquí vamos a estar hablando de este gran equipo, los Cerveceros de Milwaukee. Es correcto, entonces gracias a Eric Aguirre. Recuerden suscribirse a este canal de YouTube, que vayan a la página con basesllenas.com para toda la información de cerveceros de Milwaukee, y ya estaremos acá la próxima semana para platicar de lo que fue los primeros días de entrenamiento del Spring Training, ver qué novedades hay, ojalá no sea tema de lesiones. Y bueno, muchas gracias por haber estado en este primer capítulo. Recuerden suscribirse y decirle a todos sus amigos que le dan a los cerveceros que inició el podcast del equipo Brewers a Fondo en ¿Qué pasa MLB?